Bueno, muchachos, buenas tardes. Vamos a hacer como quedamos con Héctor. Vamos a hacer un taller de guachera que va a llevar 4 secciones. ¿Sí? Hoy vamos a hacer únicamente la primera sección, vamos a ver la parte calostro, donde están involucrados los guacheros y los parteros. ¿No es así? Y me gustaría hacer poco en esto. Nosotros es un tema que por lo general lo damos como sobreentendido y todo le damos, es muy importante el calostro, muy, digamos, todo le damos la importancia, pero descuidamos los detalles en el programa de calostro. Entonces vamos a hacer una pequeña revisión de la importancia del calostro y la importancia de tratarlo bien al calostro. ¿No es así? Bien. Los terneros nacen sin ninguna defensa. Ellos están en la panza de la madre, en el útero, muy contentos, en una bolsita de agua, calentitos, y no necesitan defenderse nada, porque los defiende la madre. Entonces nacen sin defensas. ¿No es así? Y si ustedes traten de imaginarse en esta filmina, eh, traten de imaginarse que acá hay un ternero y que estos son, este es un tubo que es el tubo digestivo, por acá afuera todo hay ternero, ¿no es así? El tubo digestivo, el intestino, y traten de imaginarse que acá va sangre, estos son vasos sanguíneos, ¿sí? Por acá circula sangre. Entonces, traten de imaginárselo como un tubo que va dentro del ternero y ese tubo en un ternero recién nacido tiene aberturas. Tiene aberturas que permiten que las cosas pasen de la luz del intestino hacia adentro del cuerpo. ¿Sí? Tienen nombres esas aberturas, no viene al caso. Está abierto, tiene agujeritos por los que microscópicos, digamos, por donde es fácil que las cosas pasen. El tornero nace sin defensa. ¿Cómo le pasa defensa? Porque nace sin defensa, pero nace a un medio que está lleno de agresiones, de bichitos que lo quieren atacar. Entonces, ¿cómo agarra defensas el ternero? La madre se las pasa, la madre la fabrica y se las pasa a través del calostro. ¿Sí? De anticuerpos que están en el calostro, que son los que luchan contra los gérmenes. No le pasa solamente anticuerpos, le pasa otras cosas más complejas también a través del calostro, hormonas, factores de crecimiento, digamos, nutrición, pero lo que nos importa específicamente ahora que estamos hablando de defensas son que le pasa anticuerpos. Entonces tengo el calostro lleno de anticuerpos y el calostro entra al animalito y los anticuerpos son absorbidos por estos agujeritos y llegan a la sangre y quedan flotando ahí. Este es el mecanismo por el que la madre le pasa las defensas a la hija, digamos, ¿no es así? Ahora, por la voz, digamos, ustedes háganse la figura de que en esta punta está la boca y en esta punta está el ano del ternero, ¿no es así? Entonces, entra calostro lleno de anticuerpos, los anticuerpos se absorben, entran a la sangre. Ahora también pueden entrar bichitos, enfermedades a través de la boca. El ternero nace de un medio donde no hay ninguna enfermedad y empieza a olfatear, mama de las tetas de la vaca, mama en la cama, se da con el morro en el piso y de esa manera las bacterias, los bichitos también entran al tubo digestivo y entran y pueden atacar al ternero y producir enfermedad en el intestino o entrar al cuerpo y producir enfermedad en la sangre. En el intestino termina siendo una diarrea y lo llamamos enteritis. Y en la sangre nos da una septicemia, digamos, se reproducen
las bacterias en la sangre y nos puede dar una septicemia, digamos. Entonces, las dos cosas pueden entrar por la boca del ternero. Va a entrar las defensas a través del calostro y van a entrar enfermedades, microorganismos, digamos. ¿No es así? Los anticuerpos están para neutralizar a los bichitos y son específicos para cada tipo de bichito. El organismo produce anticuerpos contra cada bichito en particular y lo ataca de forma distinta a cada uno. Es decir, que los anticuerpos son específicos para cada enfermedad. Y como hay multitud de enfermedades, necesitamos tener multitud de anticuerpos y necesitamos tener muchos anticuerpos en el calostro para poder atajar todas las enfermedades que lo pueden atacar al bichito. Es así, todos los microorganismos que lo pueden atacar al bichito. Es decir, que cuanto más anticuerpos aparezcan, más el ternerito va a absorber por estas ventanitas que tiene, que le permite que los anticuerpos, si no los digiere, si no tuvieran la ventanita, los digiere, pero las primeras horas de vida le permite, hay un mecanismo adentro del intestino que permite que esos anticuerpos entren a la sangre. Ahora, como también puede haber muchos anticuerpos, puede haber muchas bacterias. ¿No es así? Entonces ahí digamos, ya tenemos como una primera lucha. Por un lado le queremos dar defensas, pero por otro lado necesitamos que los bichitos no sean muchos, porque, digamos, o nos causan enfermedad o nos inactivan el calostro, ya lo vamos a ver. ¿No es así? Ahora, estas puertitas por las que entran los anticuerpos a la sangre, digamos, la vaca lo toma con el calostro, entra por la boca del ternero, pasa todo el tubo digestivo, llega al intestino y se absorbe. Y pasa por estas puertitas y entra la sangre y empieza a flotar en la sangre para defender al ternero. Esas puertitas en un momento se cierran, al día están cerradas. Ya no lo puede absorber y el ternero en ese momento depende de los anticuerpos que le pasó a la madre, y esos anticuerpos se van a ir gastando y tendrá que empezar a producir sus propios anticuerpos. Ya vamos a ver cómo. Entonces, se cierran las puertitas y eso nos da una fecha de vencimiento para lograr que la ternera aproveche el calostro que tomó. ¿No es así? Entonces, y visto esquemáticamente en el mismo tipo de esquema, si ustedes tienen el intestino, cada una de estas son puertitas. Tienen el intestino y un vaso sanguíneo. ¿No es así? Por acá va sangre y por acá va el intestino y acá está lo que está en el medio, entre la sangre y el intestino. ¿No es así? Ahora, hay puertitas que permiten que los anticuerpos que la vaca tomó por el calostro entren a los vasos sanguíneos y queden flotando y se repartan por el cuerpo para defender. Cada uno de estos anticuerpos son soldaditos que defienden el ternero de la agresión de los gérmenes. Ahora bien, a las 2 horas de nacida, recién nacida, la ternerita tiene todas las puertas abiertas. A las 4 horas de nacida ya tiene un 20% cerrado. A las 10 horas ya tiene un 40% cerrado. Y así a las 16 horas, a las 24 horas quedó completamente cerrado. Y lo que no entró, ya no entra. Entonces tenemos un vencimiento en tiempo. ¿No es así? Es lo primero importante. Tenemos que meter el calostro y estamos apurados para meterlo. Entonces sí, yo tengo el nacimiento en la hora cero y van pasando las horas del día, ¿sí? Y estas son horas después del nacimiento, ¿sí? Y tengo en este eje la eficiencia con lo que los anticuerpos se absorben por diferentes factores, nunca se absorben todos.
hay una tasa de eficiencia, digamos, se puede llegar a absorber máximo entre el 35 al 50% de los anticuerpos que la ternera toma. Entonces, si las puertitas se van cerrando, el promedio de absorción, fíjese que es del 20% de eficiencia y empieza a bajar linealmente en la medida en que van pasando las horas del primer día de vida. La ternera acá nació sin anticuerpos, le dimos 50 gramos por 50 miligramos por litro y se puede, se va a 50 gramos, perdón, por litro y se va a, digamos, va a absorber 10 solamente de esos, porque es el 20% en el animalito recién nacido. Y va perdiendo, 5% pierde por cada hora que pasa hasta las 24. 5 por 24, en 24 horas perdió el 98% de la capacidad de absorción. Es decir, que a las 24 horas ya no tengo capacidad de absorción. En el caso máximo, puede llegar a absorber en el primer momento el 50% de los anticuerpos que están adentro del balde de calostro. Entonces, es crítico que nos arrimemos a este horario, al recién nacido, para darlo. Por eso cuando ustedes atienden un parto, es que les pedimos que del banco de calostro saquen el calostro. Digamos, cuando la vaca empezó a poner el huevo, apareció la bolsita de agua, ya empezamos a descalostrar el calostro, lo empezamos a descongelar. Y cuando, digamos, estamos yendo al lote, y porque lo terminó de largar, ya vamos con la bolsita de calostro redescongelado y listo para dar, y enseguida hacemos la operación de dárselo. ¿No es así? No hay tiempo para perder porque fíjense que es un proceso muy ineficiente. Acá no dice 100. No sé si soy claro, quiero que les quede bien claro esto. Si fuera un proceso muy eficiente, diría 100. Diría 100, ¿no es así? Si fuera un proceso muy eficiente, ahí diría 100, pero no dice 100. En el mejor de los casos, tengo una eficiencia de absorción del 50%. Es decir, que en el intestino de la ternera, muy eficiente absorbiendo, yo voy a lograr que absorba solamente la mitad de los anticuerpos a la hora 0. No es así. Ahora, a la hora 6, aún siendo la más eficiente de todas, a la hora 6 ya se absorbe solamente el 10%. Entonces, fíjense que por distintas razones es un proceso difícil, es un proceso que para la ternera es difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irnos lo más posible cercano al nacimiento para meter el calostro enseguida en el ternerito. No hay tiempo que perder ahí. ¿No es así? Bien. Ahora, la ternera, si yo tengo los midiera los anticuerpos en la sangre y la ternera los toma en el momento del nacimiento, ¿qué pasa con los anticuerpos en la sangre del calostro? La ternera los toma en el nacimiento, son todos primero anticuerpos del calostro, ¿no es así? Y en la medida en que van pasando las semanas, ¿sí? En la medida en que van pasando las semanas, esos anticuerpos se van gastando, pero le va dando tiempo a la ternera para fabricar los propios, que no empiezan enseguida, no está al otro día del nacimiento fabricándolos. Le va, digamos, le va un tiempo de madurar su sistema inmune y entonces su sistema inmune empieza a producir sus propios anticuerpos. ¿No es así? Eso genera
aquí un bache, estos son más o menos las 2 a 3 semanas, ¿sí? Y este bache, ¿no es así? Que por lo general correlaciona con los líos, con los líos de guacheras muy estresadas por contaminación y por terneros que están sufridos, digamos. ¿No es así? Es por lo general cuando explotan los problemas que, que hacen al nivel de agresión por gérmenes que tienen los terneros por gérmenes de la propia guachera. ¿No es así? Ahora bien, si yo arranco por acá con el nivel inicial de, de anticuerpo del calostro, y este bache lo voy a agudizar, digamos. Entonces, es crítico que en el momento de las primeras entregas lo haga temprano y meta todo el calostro que puedo meter adentro de ese ternero para levantar los niveles de defensa. ¿No es así? Bien. ¿Qué cantidad de calostro? No quiero hacerles hacer, lo pensé mucho porque digo, le tengo que hacer cuenta difícil. Hay manera de calcular la cantidad de calostro que tengo que dar de acuerdo a la calidad de ese calostro, al nivel de proteínas que tiene o a la medición por refractómetro que hagamos o por el calostrímetro, y tenemos manera de calcularlo. Pero no nos vamos a volver locos con eh, ese tipo de cálculos. Cuanto más calostro tomen, mejor. Cuanto más temprano y más calostro bueno tomen las terneras, mejor es. ¿Cuánto? Fíjense, acá tienen una estadística en algo así como 60 tambos, o alrededor de 60 tambos. ¿Sí? Y fíjense que los tambos donde el calostro fue de 1 a 2 litros, se murieron el 15% de los terneros. En los terneros, los que entregaron 3 a 4 litros, se murieron el 10% de los terneros. Los que entregaron 4 a 5 litros recién nacidos, se murieron el 6,5% de los terneros. Y si no por esta sola causa, esas guacheras tuvieron un mejor desempeño y obviamente tuvieron terneros más protegidos, no es lineal, pero digamos, a más calostro, menos mortalidad. Como regla, como mínimo 10 a 12% del peso, cuanto antes en tiempo, mejor. ¿Sí? De acuerdo. ¿Cómo lo tenemos que dar? Tenemos 3 maneras de dar el calostro. Lo podemos dejar que la ternera mame, podemos intubarlo, digamos, hacerlo con una sonda, o podemos darle con mamado. Dejar que la ternera mame no lo hacemos, no nos descansamos en eso. ¿Por qué? Porque está lleno de incógnitas. Nunca sabemos cuánto calostro la ternera tomó, si la ternera era débil, digamos, era muy vital cuando nació o no era muy vital cuando nació, si, digamos, está lleno de incertidumbres que después son difíciles de solucionar. Entonces nosotros tenemos que asegurar la bocha y damos calostro elegido, ya vamos a ver cómo, damos calostro elegido digamos, en una operación manual. ¿Cómo lo damos? Lo podemos dar por mamado, lo podemos dar por mamadera, lo podemos dar por sonda. En eficiencia de absorción, en eficiencia de absorción y en la facilidad con que el calostro que está en esta mamadera, en este bidón o en esta mamadera, llega adentro de la sangre de la ternera, la verdad es que no hubo diferencia. Estos dos métodos son iguales. Los dos métodos estos en eso son iguales. ¿Estamos? Ahora, digamos, ventajas y desventajas. Este asegura el tiempo y es práctico. ¿No es así? La sonda. Esto renegás más con la ternera. Siempre está la postura
de que, es más, a mí personalmente me gusta más que las terneras mamen. Y me gusta más que los guacheros lo den con mamadera. Digamos, elegir uno o el otro, la verdad es que los dos tienen la misma eficiencia para que los anticuerpos se absorban. Para mí la sonda tiene dos inconvenientes. Uno es un tema de higiene, porque por ahí usan la misma sonda con 50 terneros. La verdad es que la sonda debiera ser una por ternero. Se venden sondas comerciales y estériles, y los que lo hacen con las mangueritas tipo manguerita de nafta, debería ser un chicote de manguera nuevo por cada ternero. No es tampoco una locura, porque si uno lo piensa, necesitas, qué sé yo, para 300, 400, 500 terneras en el año, no necesitas tanta manguera. ¿No es así? Pero debiera ser una nueva por ternero. Y cuando es una nueva por ternero, si es una cuestión casera, tiene que ser hecho con una lógica de redondeado de las puntas, que no tenga bordes cortantes. Y después está la falsa vía, está el apuro de la persona que lo hace y la facilidad con que puede ir, y ustedes ya lo tienen, con la que puede ir el calostro por el otro canito, por el canito que se respira, por la tráquea. Ahora, ahí está digamos, la idoneidad y la muñeca del que lo maneja. ¿No es así? La delicadeza con que lo hace y la pulcritud con que lo hace. Ahora, en términos de eficiencia de absorción, los dos métodos demostraron lo mismo. Mientras lo hagan limpio y con cariño, los dos funcionan. Yo personalmente prefiero la mamadera, pero cuando la cosa se complica, sí, hay digamos, cuando se pierde una cantidad de tiempo demasiado importante, se puede recurrir a la sonda. La sonda durante mucho tiempo estuvo en discusión porque mucha de esa leche va al rumen, que es el primer estómago. En cambio, el mamado, ustedes se acuerdan, cierra el canito de la gotera y el calostro saltea los primeros tres estómagos y va derecho al cuarto. En cambio, con la sonda no pasa eso. Pero, pero se estudió, y si se alimenta más de medio litro, digamos, el impacto es el mismo y no se pudo demostrar que haya diferencia en la cantidad de anticuerpos, ¿cómo es que se llama? Absorbidos. Bien, entonces, ahora con respecto a la calidad. ¿No es así? Vimos el método, vimos la importancia de la cantidad de calostro, vimos que los métodos que tenemos para hacerla mamar, vimos que lo tenemos que hacer rápido. Vamos a empezar a hablar de la calidad que necesitamos del calostro. Yo les dije que la tasa de eficiencia, la efectividad con que con que los anticuerpos entran a la sangre del ternerito es muy baja. Es muy baja, es un proceso de baja eficiencia. Entonces necesito que haya mucha concentración de anticuerpos en el calostro. Que el calostro esté bien fabricado, esté fabricado. Ustedes piensen que el primer calostro está fabricado 15 días, la vaca se empieza a poner pupuda de leche, digamos, bastante más notable en la vaquillona porque se hincha más la ubre, pero empieza a fabricar 15 días antes ese calostro y lo va amasando dentro de la ubre y lo va llenando de anticuerpos durante un proceso que lleva 10, 15 días, y para que su ternera cuando nace se tome lo que la madre preparó en 15 días. Eso tenemos manera de medirlo. Lo podemos medir con lactodensímetros, que son los calostrímetros. Muchos de ustedes los conocen, pero ya no usamos eso, usamos este aparatito que es un refractómetro. ¿No es así? Muchos ya estarán acostumbrados
a, a, a hacerlo y el refractómetro, digamos que ustedes lo saben manejar, se gradúa, se regula con una gotita de agua y una vez que uno lo tiene acá en el cero, se pone la gotita de calostro y le pedimos que mínimo tenga 22. 22 corresponde al valor de 50 miligramos por mililitro, que en 4 litros de calostro, 50 miligramos por mililitro, 50 gramos de inmunoglobulinas o de anticuerpos por litro de calostro, que corresponde a lo que con 4 litros logro 1 gramo absorbido, al 20%. Fíjense qué baja la eficiencia, ¿no es así? Entonces, 22 es el valor mínimo. También los hay digitales, ¿no es así? En algunos tienen estos digitales. La gran mayoría de los míos usan estos. ¿No es así? Bien. Ahora, no solo calidad, es cantidad de anticuerpos en una unidad de volumen de calostro. Yo quiero mínimo 50 gramos por litro y si tengo 70 gramos por litro es mejor. ¿Por qué? Porque tengo más anticuerpos en ese calostro, pero no es el único tema y yo creo que hace a la calidad del calostro. Y yo creo que ahí tenemos un tema que los muchachos, lo que les dije hasta ahora, todo el mundo lo tiene comprendido. Todos quieren calostro medido, arriba de 22, con muchos anticuerpos. Eso lo tienen todos claro. Ya es difícil encontrar un tambo donde el guachero no tenga eso o el partero no tenga eso en la cabeza. Ahora, hay otros aspectos que hacen a la calidad del calostro. ¿No es así? Puede ser, digamos, como les dije, lo primero es que haya mucho de estos son los anticuerpos, que haya mucho de estos en el balde de calostro. Ahora, también en el balde de calostro, como en la leche que ordeñan normalmente, hay bacterias, ¿no es así? Bichitos que causan enfermedad, que pueden estar en el calostro, ¿no es así? Ahora yo puedo tener uno, puedo tener dos, fíjense que cuando tengo dos, digamos, me está inactivando un anticuerpo, ¿no es así? Y puedo tener tres y me está inactivando un anticuerpo, y puedo tener cuatro y puedo tener un montón, que me arruinan la calidad del calostro, no solo porque estos bichitos si entran al ternero y me producen enfermedad, ¿sí? No solo por eso, sino porque además estos bichitos me arruinan los anticuerpos que tengo en el calostro. Entonces me hacen peor el calostro, se lo doy al ternero y no tengo anticuerpos que utilice porque se los gastó ya luchando contra estos bichitos. ¿No es así? Fíjense, acá tienen, me interesa este número, les pido disculpas, lo puse en inglés, qué tonto. Esto es lo que nosotros en Octamos llamamos UFC. UFC. Esto que le marqué ahí es UFC. O cuenta de viables. Se los informan en la leche a los tamberos, se los informan en la leche, las bacterias, cuando les informan las bacterias, los de la usina, en la leche normal que venden del tanque. Viables, ¿no es así? ¿Qué queremos en el calostro? Queremos tener menos de 100.000. Acá tienen 4 muestras. Fíjense que hay una muestra que tiene más de 15 millones. Más de 15 millones. Y fíjense que de estas 5 muestras no hay ninguna que esté debajo de 220.000. El calostro es más complicado que la leche porque no, digamos, como no la entregamos en la leche, la usina nos vuelve loco por la higiene, pero en el calostro siempre lo tenemos cargado de gérmenes. Siempre lo tenemos cargado de gérmenes. Y fíjense que ustedes saben la diarrea por coliformes, por la Escherichia coli, que nos da la diarrea de los primeros días. Fíjense que este tiene 0, por ejemplo, pero fíjense que este tiene 15 millones de coliformes. Ahí tiene que haber Escherichia por el campeonato, pero esa Escherichia entra al ternero y no se enferma el ternero. A los 3 días lo tengo con una diarrea blanca que se lo lleva puesto. ¿No es así? ¿Dónde vienen esas bacterias? Y vienen de tetas sucias.
vienen de ahí, vienen de ahí, y esto por ahí cuando lo van a ordeñar me lo mojan y toda esa roña va o la ordeñan así porque como no es de la escalostrera y digamos es crítico que esta ubre cuando se va a ordeñar se ordeñe de esta manera, la teta limpia y seca, sin una gotita de agua, sin una manchita de bosta. Entonces ahí engancho y saco, digamos, un calostro adecuado. Por eso es que le ponemos tanto énfasis a que cada partero o cada guachero se calostre sus vacas, que no entre en la tumbada de vacas como una vaca más en el apuro de una sino que hagan un trabajo delicado sobre esa vaca para obtener ese calostro de la mejor manera y más higiénica posible. Ahora, ¿dónde más se puede cargar el calostro de bacterias? ¿Dónde más que a veces, digamos, uno dice, ordeñé la vaca como esta, la ordeñé así, pero resulta que hice un buen trabajo hasta acá, después lo tiré amontonado, fíjense en los desprolijos, bolsas atadas, con aire, digamos, amontonado. Tenemos suerte que esta ladera medianamente está limpia, pero fíjense esto, ¿qué puede venir de ahí? Digamos, ¿qué puede salir de una cosa que está guardada con esta roña? Bolsas rotas, digamos, obviamente, que acá, digamos, nada bueno va a salir y ese calostro se va a llenar de bacterias y esas bacterias pasa lo que les mostré en el baldecito, me arruinan los anticuerpos que tengo y encima de eso digamos, no tengo defensa después para el ternero, ¿no es así? Entonces, esto es esto, digamos, así, limpio, tengo que pasar y ver la heladera reluciente y el calostro embolsado y todo, fíjense, congelado, sin una pérdida, digamos, la bolsa limpia, ¿sí? En realidad, acá tienen, este tipo de bolsas es mejor que todo lo demás, porque estas bolsas así, chatitas, ¿sí? Bien chatitas, permiten, cuando lo congelamos como redescongelarlo de una manera muy fácil. Lo que tienen que fijarse es que no les quede aire, porque el aire es un mal transmisor del calor, entonces esta burbuja de aire está de más, tiene que quedar así, ¿sí? Bien. Eh, Otras fuentes por donde, no en el calostro, pero otras fuentes por donde podemos meter bacterias adentro de la ternera. Ustedes recuerden que les mostré, al inicio de la charla les mostré que las bacterias venían del calostro, venían de afuera. El ternero que nace, digamos, puede venir de cualquier parte del ambiente. Bueno, acá tienen una bomba de tiempo. Esto que lo usamos para abrir los terneros, no es así tipo abriboca, pero esto, ahí lo vemos limpio, pero esto está lleno de bacterias. Entonces el mecanismo tiene que ser un mecanismo que contemple, que sea higiénico. Y cuando sondean, la sonda tiene que ser dentro de lo posible de un solo uso. Porque esto adentro, si ustedes sacan una muestra pasan solución fisiológica estéril y cultivan esa muestra, ahí los gérmenes crecen en lo que llamamos pátina en los laboratorios. Digamos, de a 15, 20, 30, 40, 50 millones. ¿Por qué? Porque eso está todo sembrado y concretado como la piedra de leche y la grasa de una máquina ordeñada que no se lava. ¿No es así? Digamos, lo que debiera hacer es tener este tipo de insumo o de sonda descartable. Si no podemos tener esto, como mínimo esta manguera, uso un chicote nuevo para cada ternero. Y no lo reuso. Y si no, uso la mamadera y me tomo el tiempo que le va. ¿No es así? La mamadera, obviamente, bien higienizada. ¿No es así? Este es otro punto conflictivo. Los que ordeñan con
al tacho, digamos, cómo limpian la tapa esta, cómo limpian el tacho, ¿no es así? Todo eso carga el calostro de bacterias. En un tiempo usábamos, y todavía por ahí alguno lo usa, si está una metodología que usa el mismo conservante que la Coca-Cola, el sorbato de potasio. Pero esos son engañas pichanga, ¿no? Digamos, contra la roña no hay químico que pueda. La roña se ataja limpiando, muchachos, limpiando, ¿sí? Eh, Bien, ¿y cómo limpiamos? ¿Cómo limpiamos? Yo la, la, la pregunta del millón, acá hay un protocolo, lo vamos a ver cuando hablemos de contaminación más en detalle. Y, pero ¿cómo limpiamos? La pregunta es, ¿qué transporta la sonda, la mamadera, la tetina, el balde? ¿Qué es lo que transporta? Leche. ¿A qué se parece? A la máquina de ordeñar. ¿Cómo se limpian esas cosas como la máquina de ordeñar? Digamos, yo estoy medio, ya tengo cierta edad y estoy como acostumbrado a que cuando voy a la guachera pregunto, ¿y cómo limpian? Y nosotros le damos con el detergente y después enjuagamos con cloro. Y no, hay un método para limpiar. Y el método es el mismo método de la máquina de ordeñar. Si la máquina de ordeñar la limpiamos, la enjuagamos con agua fría, arrastramos toda la roña, después que la enjuagamos con agua fría, la limpiamos con agua caliente y alcalino. Y después enjuagamos, o digamos, en la máquina de ordeñar lo hacemos una vez por semana. En esto lo deberíamos hacer todos los días, enjuagamos con ácido y lo dejamos evaporar con el ácido pegado a las paredes, porque el ácido, el detergente ácido, digamos, lleva a la superficie de esos insumos, de esos fomites se llaman, de esos aparatejos, a un pH donde las principales bacterias, no, muy ácido, donde las principales bacterias no pueden crecer, ¿no es así? Entonces, un método de limpiar, ¿no es así? Tener un método de limpiar. Bien, ¿qué hace la pasteurización? Nosotros en varios lados ya estamos empezando a pasteurizar el calostro. Ahora, con eso hay que ser cuidadoso, ¿sí? Acá tenemos el mismo baldecito de calostro que vimos hace un rato, lleno de anticuerpos y de bacterias. Si yo le doy 62 grados durante 30 minutos, 62 grados exacta, mato las bacterias, ¿sí? Eso es una solución. La verdad es que cuantas menos bacterias, siempre alguna sobrevive. La pasteurización mata el 90% de las bacterias. El 90% de las bacterias. No mata el 100%. Es decir, que siempre alguna sobrevive. Por eso es muy importante, cuando pasteuricen y la llevan a 62 grados, la velocidad con que se enfría. Que la den enseguida o enseguida bajen la temperatura. ¿Por qué? Porque si no, el 10% que queda vuelve a crecer. No sé si es muy claro. No mata el 100%, mata el 90%. Por eso tenemos que ser muy rápidos después de que lo pusimos al calor, en enfriarlo aceleradamente. ¿No es así? Ahora, como mínimo, digamos, lo que tenemos que respetar son 62 grados, 30 minutos de exposición a 62 grados, ¿sí? Con la bolsita finita, como les mostré, las bolsitas que les mostré en las fotos. Ahora, si me paso de 62 grados, no solo maté bacterias, sino que desnaturalicé anticuerpos y arruino el calostro. No me puedo pasar de 62, ¿no es así? Y por la misma razón que si me paso de 62 desnaturalizo, cuando descongelo con tiempo y no me paso de 45, entonces descongelo suavecito y empiezo a descongelar cuando la vaca mostró la bolsa. Entonces tengo tiempo para descongelar. La tipa terminó de parir y yo ya tengo el calostro ahí de estar caliente, entonces me voy a atender ese ternero rápido. ¿No es así?
Ahora, si no llegó a 62, y no soy meticuloso, por eso en los pasteurizadores de tina que estamos poniendo en los tambos, tenemos un timer, digamos, la termocupla y lo tenemos con un termostato y un timer que, digamos, si no empieza a contar el tiempo desde los 62 grados, porque si no llega a 62, me sobran bacterias, se quedan vivas, se quedan flotando, y no logro la calidad y termino contaminando terneros. ¿No es así? Entonces, dentro de los factores que afectan la calidad del calostro, y quiero, en esto muchas veces me llaman que empezamos a tener calostro malo. Obviamente vacas estresadas dan poco calostro. ¿No es así? Y siempre se busca una razón nutricional y yo creo que no es, que, digamos, que en realidad es una razón de maltrato sobre las vacas de la maternidad. No es así, hay que ser, digamos, meticuloso en ese primer ordeñe, hacerlo sin ansiedad, digamos, los que les sale bien son esos que lo hacen despacito, entendiendo que lo que tienen enfrente es una vaca y que no puede haber apuro, que tiene que ser con santa paciencia, digamos. Obviamente el calostro de las vacas viejas es mejor que el de las vaquillonas. Ahora, eso no alcanza para no medirlo, igual lo tenemos que medir. Las vacas que han tenido enfermedades o que han parido en lugares muy sucios necesitan peor calostro. Las vacas que se ordeñan antes de parir, digamos, muchos lo hacen por el tema del edema, dan peor calostro. Las vacas que gotean, las vacas que se inflaman mucho y se cargan mucho y se les abre el esfínter del pezón y empieza a gotear antes de parir, también porque se cayeron los anticuerpos, ¿no es así? El número de ordeña después del parto, el segundo, a ver, es muy sencillo. El primer calostro, la tipa lo está y fabricando desde 15 días antes del parto en un proceso que se llama calostrogénesis, que dura 10, 15 días y que en las vaquillonas es muy notorio porque la ubre se pone pupuda de leche y se hincha, digamos, y no tanto así en la vaca, pero igual tiene esa duración, ese primer calostro, en una ubre que tuvo una involución adecuada y que se quedó seca como un pañuelito, lleva 15 días armarlo. Ahora ese primer calostro, después lo sacamos en un solo ordeñe. El segundo calostro ya tiene entre 8 o 12 horas de producido, no puede salir como el primero. ¿No es así? Del mismo modo, también es verdad que cuando nos atrasamos en el primer ordeñe, también diluimos el calostro de la madre. Digamos, cuantas más horas pasan y la tipa está en el alveolo, digamos, ya tiene las señales de empezar a dar leche y obviamente la ubre trata de dar leche y manda leche a las cisternas y a la luz del alveolo y diluye lo que está. Entonces, el ordeñe tampoco hay que ser, no hay que parar el tambo y tomarlo como la primera, digamos, y parar 7 mangadas. Se puede armar una lógica de operación, con una lógica razonable en el esquema de laburo. No es así, pero sabiendo que cuanto más te atrasas, peor es. No vamos a parar el tambo para calostrar una y vaca y voy a parar el ordeñe de 100, pero la tengo que ir metiendo, digamos, con razonabilidad, sin apuros. ¿No es así? Bien. Y obviamente el calostro mezcla tampoco es recomendable y, digamos, juntar el bueno con el malo no tiene ningún sentido y en definitiva arruinarse el bueno. Es preferible tener el bueno por un lado y el malo por otro. ¿No es así? Ahora, estuvimos hablando de darlo rápido, de dar una cantidad adecuada y de darlo limpio. ¿No es así? Darlo rápido, de adecuada calidad y limpio. ¿Sí? Y con paciencia, sea en el primer intento por ahí mamando
y después y en el caso de que se atrase o que no quiera mamar, lo sondeamos con una sonda nueva, higiénica y con una cantidad mínima. Con una cantidad mínima de 4 litros, digamos, pero y tratar de hacerlo ahí en las 2 horas de parida, en la media hora de parida, digamos. Yo siempre me pongo como meta que la vaca lo lamió y a la media horita estamos haciendo la ejecución del tema. No pueden pasar 6 horas, ¿no es así? Ahora, ¿cómo mido eso que hice? Digamos, yo puedo medir en las terneras la respuesta que tuve al programa de calostrado, ¿no es así? Lo puedo medir entre el día 2 al 8, puedo medir los anticuerpos en la sangre de una manera fácil. Es así, se puede medir, no medimos directamente los anticuerpos, sino que medimos otra cuestión que se llama proteínas totales, que correlaciona mucho con el nivel de anticuerpos. Y le pedimos un mínimo a la sangre de la ternerita para saber que tuvieron defensas. Ahora yo acá, digamos, ¿qué hacemos? Le sacamos sangre a la ternera, sacamos el suero y utilizamos este, que es otro tipo de refractómetro, ¿sí? Digamos, el que vimos hoy era uno común de calostro. Con el común de calostro también se puede medir el suero. Hay que hacer una conversión, pero no los voy a marear con la diferencia, digamos. Después tenemos estos que no los voy a marear con el método indirecto. En todo caso, eso me lo preguntan. Hay maneras lo podemos hacer con el calor, con los refractómetros comunes en grado Brix comunes. Ahora, este en particular, que lo tenemos muchos veterinarios, digamos, pero que muchos tambos ya también lo usan, es un refractómetro clínico que tiene 3 escalas. No es así, la que va es esta, que es para suero, ¿no? No es así, y ya vamos a ver que le pedimos una cantidad mínima. En realidad la cantidad mínima es como mínimo 5,5 mayor en la escala esta. Y si lo miden en Brix, este es el número mínimo, pero no importa, no viene al caso. En todo caso eso lo pueden profundizar por afuera. Lo que tienen que saber es que se puede medir una vez que está digamos que está realizado toda la cuestión con los toneros, nosotros lo podemos medir. ¿No es así? ¿Qué le pedimos cuando lo medimos? Mínimo 5,5 gramos por decilitro, máximo 7,9. Y le puse el máximo y ahora van a ver por qué. En este gráfico es un trabajo clásico de este Donovan, ¿sí? Es viejo el trabajo, pero está muy bueno. El que mido, aquí tienen proteínas en el suero, lo que se mide, esto de ahí, esto, ¿sí? En ese eje tienen, acá tienen el riesgo de morir. Las terneras que tomaron calostro con 4 gramos de proteína, ¿qué riesgo de morir tuvieron? Las que tuvieron las que tenían, perdón, las terneras que tenían 4 gramos de proteínas en el suero sanguíneo por decilitro tenían un riesgo de morir. Las de 4,5 tenían otro riesgo de morir. Y ese riesgo de morir hasta 5,5 bajó, fíjense, en una forma muy acelerada. ¿No es así? Las que tenían 4 tenían una probabilidad de morirse del 35%. Las que tenían 5,5 tenían una probabilidad de morirse asociada a su bajo nivel, a su nivel de proteínas totales en el suero de 0,12. Entonces, hasta 5,5 el riesgo de morir bajó en forma lineal, muy rápida, impresionante. De 5,5 para arriba, se amesetó y quedó bajito el riesgo de morir, en 0,10.
un 10% de probabilidad de morirse por tener baja, asociado a ese nivel de proteínas séricas totales. Ahora fíjense que esta rayita hace una curvita, ¿no es así? El nivel más bajo de riesgo de morirse estuvo entre 6,5 a 7. Esto es el ideal que debo perseguir con la toma de calostro. Pero fíjense que acá la rayita va para arriba. Y que cuando nos arrimamos a 8, la rayita se nos dispara de vuelta el riesgo de morirse. ¿Por qué? Porque acá tenemos una cuestión que se llama, digamos, por lo general, esto refleja una deshidratación. ¿Por qué refleja una deshidratación? En esta situación, con bajas proteínas en suero totales, tengo en la sangre, supónganse como un vaso de sangre, ¿no es así? Tengo, por ejemplo, 2 anticuerpos y tengo bajas proteínas. Poquitos anticuerpos en un volumen dado de sangre, poquitos anticuerpos. En los niveles más altos en las terneras bien calostradas, adecuadamente empezada la vida, en un animal hidratado, ¿sí? En el mismo volumen de sangre tengo mayor cantidad de anticuerpos, ¿sí? Tengo mayor cantidad de proteínas. Tengo acá 4 contra 2, es decir que acá tengo una concentración adecuada de proteínas en un volumen adecuado de sangre y el ternero tiene una respuesta óptima con bajo riesgo de morirse. Cuando se empieza a ir de 7-9, cuando se empieza a ir de 7-9, ¿qué es lo que pasa? Tengo la misma cantidad de cuerpo, pero me bajó el volumen, se concentró la sangre, se apretó, se hizo más espesa porque al ternero ese le falta hidratación. Entonces, este ternero, por más que tenga los anticuerpos, no funciona bien. No funciona bien porque no está hidratado. Para decirlo de una manera, ustedes imagínense que los vasos sanguíneos son como caminos, ¿no es así? En el camino hidratado es como ir sobre el asfalto para todas las sustancias que van por la sangre. Van como por un tubo, van arriba del asfalto. Ahora, cuando la sangre está hemoconcentrada por deshidratación, ¿sí? En un ternero sufrido, no necesariamente con diarrea, pero este 8 me está diciendo que hay hemoconcentración, ese ternero no funciona, si le doy un antibiótico se queda empantanado, si le doy el Banamine se queda empantanado cuando va flotando por la sangre, no es así, entonces yo lo necesito hidratado, no quiero ni ese extremo, ni quiero este extremo, no es así. En la biología todo lo queremos al medio, no queremos extremos nunca. Les digo por qué les hago esta aclaración, porque estamos en mucho estamos midiendo y los muchachos sacan sangre y se ponen contentos porque están más de 5,5, ¿no es así? Y más de 5,5 es muy bueno, pero más de 8 es malo. Acá tienen un caso real, terneras nacidas en febrero y marzo, y hay alguna ternera de abril, 78 terneras, ¿no? Y acá tienen hasta 5,5, hasta de 5,5 hasta 8, igual o mayor a 8, esto sería de 5,5 hasta 7,9, y igual o mayor a 8, ¿no es así? Quiero que se fijen una cosa, si uno lo ve como respuesta de terneras, ¿cuántas terneras tuvo de menos de 5,5? La verdad tuve 11% nada más de terneras de 11, de 12%, 88% de buen calostrado. Y cualquiera se pondría contento. Cualquiera con ese número diría, excelente, tengo una defensa espectacular. Ahora bien,
acá hay una trampita, porque esta guachera no tiene un buen número de mortandad. No voy a hacer nombres. No tiene un buen número de mortandad. Es una guachera regular. ¿No es así? Entonces, nosotros nos quedamos tranquilos porque casi el 90% de terneros con la defensa, con la transferencia pasiva, esto lo llamamos transferencia pasiva y la inmunidad, con la absorción de los anticuerpos buena. Ahora, fíjense que uno de cada 4 terneros, el 25%, 20 de las 78, tenían la medición de calostro, les dio igual o mayor a 8. Les dio esta situación, esos terneros. Ahí hay algún destrato por la que esos terneros se están hemoconcentrando, o les dieron poca cantidad de líquido, o no mamaron, o lo tuvieron una culada de horas digamos, lo tuvieron 20 horas sin darle de calostro y quedó en tierra de nadie el ternero, o parió en el medio de un frío espectacular, y el tipo está restresado, digamos, pero algo pasa y acá hay algo raro, yo no sé qué pasa, pero digamos, no tengo, no los estoy mirando, pero con este número tengo que pensar que por más que el guachero me va a decir transferencia pasiva excelente, algún maltrato ese ternero entre que asomó las manitos en el momento del parto y el momento de la medición, algún maltrato hubo. ¿No es así? Entonces, este número los tiene que hacer meditar. No se guíen solamente por la eficacia, por el indicador de transferencia pasiva, como diciendo, llegué al 90%, está todo bien. No, no está todo bien, porque si tenés ternera con más de 8, no está todo bien. Ahí hay gato encerrado. Hay algo donde esos terneros por alguna razón están concentrando. O le faltó líquido de tomar, o estuvieron 18 horas sin tomar nada de líquido, o están tremendamente incómodos, pero te tiene que hacer pensar el más 8. ¿No es así? Te tiene que hacer pensar qué es lo que está pasando, dónde lo estás maltratando. No tengo una receta de concreta, pero si tenés ese número, ah, digamos, obviamente el tratamiento tiene que ser, digamos, de terneros que están descansando, estos pasaron un momento, ese momento del parto, pasaron un momento que pocos momentos así se pasan en la vida. Es probable, no es como la muerte, pero es probable que es una sensación, ninguno nos acordamos de esa, pero ese saliste del mejor lugar del mundo y de repente te encontraste con un lugar lleno de bichos, de frío, de agresión, y entonces, digamos, no lo podemos tomar a la ligera. Y ese cuidado de esas primeras horas es crítico, ¿no es así? Entonces, que vayan a parar a un lugar abrigado, digamos, fíjense que incluso los terneros nacen con una grasa que acumulan en la gestación, una grasa que se llama grasa marrón. Esa grasa es diferente de la grasa que, que acumulan de adultos. Tiene un metabolismo especial esa grasa que cuando se quema genera calor. Y las primeras horas queman esa grasa para calentarse. ¿No es así? Cuanto más, digamos, los exponemos, más rápido la queman. Entonces, digamos, nosotros tenemos que ser cuidadosos incluso hasta calentarlo como a los chanchitos, digamos. Pero es un momento complicado y que muchas veces nosotros nos quedamos. Por eso hice la aclaración de los 8 gramos por decilitro, porque muchas veces eh, digamos, nos quedamos en el folclore
de que cumplí con el 90%, entonces tengo un programa de calostrado exitoso. Y la verdad, en la biología está el medio. La verdad, en la biología está el medio. Los extremos, las situaciones extremas no condicen con una vida agradable. Entonces, ¿dónde lo queremos? Entre 5 y 5, no queremos abajo de 5 5, no queremos arriba de 8, lo queremos limitado arriba de 8, porque eso nos está indicando que algún lío hay, que alguna cosita encerrada adentro de esa maternidad, al lado del trabajo de ese partero, alguna rayita mala hay. ¿Estamos? Bien. Entonces, vigilar un arranque cómodo de un ternero que le podamos dar el calor adecuado y que pueda arrancar termorregulando adecuadamente, que esté saciado, que no esté con 40, no con 40, pero que no sea que tomó 2 litros de calostro y quedó en tierra de nadie. Muchas veces el parto es responsabilidad de uno y el guachero es otro, y ahí tenemos un agujero negro. Entonces ahí deben coordinarse los esfuerzos. Por lo general hay una problemática que es que por ahí el partero entrega el ternero y el ternero empieza a hacer responsabilidad y se viene echando culpa entre ellos. Y en realidad no queremos que se echen la culpa entre ellos, sino que integren su laburo sabiendo que es necesario que estén en el detalle sobre ellos. ¿Es así? Es probable que cuando entregan los terneros, no tiene que ser únicamente entregarle el partero al guachero, en el caso de que sea de esa manera, entregarle el ternero y tomate, te tiré una bolsa. No, mira, este no tomó, este tomó hace 2 horas, este tomó hoy a las 4 de la mañana, pero son las 4 de la tarde, entonces dale urgente, no es así. Incluso yo voy un paso más allá, digamos, ustedes piensen que el calostro es un producto que de 100 partes tiene 25 de sólido. No es así, es un alimento muy líquido, muy concentrado, no solo por su capacidad protectiva, sino además de hormonas tiene 25% cada, cada 100, cada 10 litros tiene 2,5 kilos de comida, ¿me entendés? De comida, de sustancia. La leche tiene 12, cada 10 litros tiene 1,2 kilos. Esa transformación que ustedes llaman la leche mezcla es, es progresiva porque en realidad es lo que la naturaleza programó para las primeras semanas de vida de los terneros. Entonces, ese cambio brusco de 25 a 12, cuando los arrancamos derecho en 12, 13% de sólido, y la verdad que es un área complicada. No es así. Una buena es, digamos, que puede reflejar esa primera semana, es medir el peso al nacimiento y el peso en la primera semana, digamos, a ver si el ternero, aunque sea, logra mantener el peso y no perder. Bueno, y creo que por acá, bueno, que sea un tranquilo, digamos, y siempre consciente con la regulación, con la cuestión en la cabeza de que es un bebito que está en un nuevo mundo. No es así. Si hubiera ocurrido el parto en un potrero de 100 hectáreas, en un pajonal, el tipo estaría ahí escondidito en un pajonal entre la paja, pero nosotros lo hicimos nacer en una maternidad poblada de vacas, por ahí abajo un galpón o en un corral lleno de bosta, digamos, no es la manera más agradable de empezar la vida, en un lugar que generalmente está contaminado, digamos, ahí tenemos que tener cuidados que son de sentido común, no hay que ser un científico para entender los cuidados que hay que tener, digamos, yo los trato de definir y los tratamos de medir, tratamos de medir los riesgos y de ponerles como indicadores para medir la eficiencia, pero la verdad es que la persona que lo hace con sentido común, en esto le va bien. Bueno, cortaríamos ahí y en otro momento hacemos la segunda.
la parte de contaminación. Muy bien, muchas gracias.